nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Buenos días, queridos hermanos. Tengan todos un excelente lunes, inicio de semana. Es 4 de septiembre de 2023 y le damos gracias al Señor por su providencia que nos mantiene, no solamente con la vida, sino también que nos sostiene con todo aquello necesario para vivirla con dignidad. En esta mañana le pedimos al Espíritu Santo que nos ilumine con su entendimiento para que podamos comprender la buena nueva del Evangelio y sobre todo que sepamos hacer la vida, que sepamos hacer la obra. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre hacerlo los sábados, y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías, lo desenrolló y encontró el pasaje en que estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes en la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar diciendo: Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Todos le daban su aprobación y admiraban la sabiduría de las palabras que salían de sus labios y se preguntaban: ¿No es este el hijo de José? Jesús les dijo: Seguramente me dirán aquel refrán: Médico, cúrate a ti mismo y haz aquí, en tu propia tierra, todos esos prodigios que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. Y añadió: Yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante 3 años y medio, y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta un precipicio de la montaña sobre la que estaba construida la ciudad, para despeñarlo. Pero él, pasando por en medio de ellos, se alejó de allí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este pasaje que nos hace recordar cómo Jesús, en medio de todo lo que estaba realizando, imaginemos aquella época, imaginemos ya incluso la fama que se estaba creando, y a pesar de todo ello, es rechazado en su tierra, es criticado, es puesto en duda, no se le cree. Entonces, ¿cómo desgraciadamente es estigmatizado? Y esta frase de yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra, ya te lo había comentado en otra ocasión, quizás la podemos ver en nuestra vida diaria cuando uno habla temas de fe entre la familia, entre los vecinos, entre gente a la que conocemos de mucho tiempo y que quizás si nosotros hemos llevado un proceso de conversión, hemos intentado ir cambiando poco a poco, nos hemos acercado a Dios, pues muchos nos contestan de este modo: Oye, pero si tú eras así, no me vengas ahora a hablar de Dios. Entonces, esa parte de la conversión, de cómo planteárselas a los demás, no queda, ¿verdad? Digamos, una manera, no hay un instructivo para decir cómo tengo que evangelizar a mi familia, cómo tengo que evangelizar a los demás, no lo hay. Entonces, aquí creo que podríamos resaltar una situación que le ocurrió al Papa Francisco hace algunos años, mientras tenía un desayuno con jóvenes. En esa ocasión, uno de los jóvenes, este desayuno en Colombia, le preguntaba que cómo podía él hacer que su mejor amigo, que era ateo, creyera en Dios. El Papa Francisco le contesta: es que no tienes nada que decirle. Lo que tienes que hacer es más bien cambiar tú en tu forma de actuar. Y él entonces verá ese cambio
y podrá preguntarte por qué has cambiado y tu respuesta será porque Dios así lo quiere, porque es agradable que uno actúe bien, hable bien, piense bien, es agradable a los ojos de Dios. Entonces, nuestro testimonio será lo que diga mucho, pero desgraciadamente muchas veces eso no es suficiente. Fíjate cómo el Evangelio, San Lucas, nos plantea primero que todos le daban su aprobación. Cuando lo escuchaban hablar después de leer este pasaje de Isaías, y ya era finalmente, te repito, una fama que se había ido creando poco a poco Jesús como un predicador, y sus palabras, por supuesto, envolvían. Pero cuando me refiero a envolver, no, no en cuestión de mentira, de embaucar, de engañar. No, por supuesto que no. En Cristo hay solamente verdad, y precisamente esa verdad es la que atrae. Sin embargo, a pesar de todo ello, fíjate cómo terminan dudando. Dice que le daban su aprobación, admiraban la sabiduría de sus palabras, pero sin embargo cuestionaban, ¿no es este el hijo de José? Esa pequeña duda, esa pregunta que se hacen entre ellos, entre los nazarenos, pues no es otra cosa más que el dudar de lo que Dios puede realizar en cada uno de nosotros. Pero ¿sabes qué es lo peor? Cuando nosotros mismos dudamos de lo que podemos hacer. Conozco cantidad de personas que a veces, desgraciadamente, no logran eh, intentar realizar un cambio, ponerse un propósito y ellos mismos hacer todo el esfuerzo por quererlo cumplir. Gente que no le interesa en lo más mínimo dejar de fumar, dejar de tomar, dejar de ser infieles en su relación matrimonial, gente que no le interesa acercarse a sus hijos, gente que no le interesa ser caritativo con los demás, gente a la que no le interesa servir en la iglesia. En fin, podemos citar cantidad de ejemplos. Y muchas veces nos podemos sentir limitados. Oye, si yo tuviera mucho dinero, pues yo ayudaría a los demás. Bueno, pero es que muchas veces ni siquiera con lo que tenemos y podríamos hacer otras cosas para ayudar a la gente y sin embargo tampoco lo hacemos. Entonces, no pongamos pretextos. Más bien, seamos nosotros quienes nos quitemos esa duda de estar realmente, repito, no solamente dudamos de Dios, sino incluso dudamos de lo que Dios nos ha dado, de lo que Dios nos ha permitido poder hacer. Si el Señor te está llamando a algo, aprende a responder. Si el Señor te está invitando, dile que sí, no pongas trabas. Entonces, fíjate también, y no es que esté mal el dudar. La iglesia no quiere personas tontas, no quiere personas ignorantes. No está mal el cuestionarnos ciertas, digamos, inquietudes que pueden surgirnos en la fe. Lo que está mal es quedarnos con esa pregunta. Lo que está mal es responderla ya de manera anticipada a través de un prejuicio, que aunque yo vaya y le pregunte al sacerdote, oiga, padre, ¿qué quiere decir esto? Pues resulta que el padre me lo contesta y yo pues simplemente salgo de ahí diciendo, no, esto a mí no me convence. Oye, espérate. Entonces, desgraciadamente, hemos caído en dos polos opuestos. Por un lado, aquellos que no tienen, ¿verdad? Esa humildad para dejarse corregir, para dejarse enseñar, para dejarse conducir. Y por otro lado, aquellos que simplemente parece una obediencia ciega. Y esto no te lo estoy planteando únicamente en lo que dice la iglesia, lo puedes llevar a la vida familiar. Un padre que le dice a su hijo, oye, tienes que estudiar derecho, tienes que convertirte en abogado porque yo soy abogado y quiero que estudies lo mismo que yo. Pues en algún momento el hijo tendrá que decir, ¿sabes qué, papá? Pues estás mal. Yo no me quiero dedicar a eso y no quiero ser infeliz toda mi vida. Pero a veces, desgraciadamente, nos damos cuenta cómo hay gente que se deja manipular, se deja envolver. El punto de este es el punto de equilibrio. Una mirada crítica donde usemos nuestra razón. No puedo obedecer de manera ciega todo cuanto se me diga y tampoco, ¿verdad? Puedo ser la persona más soberbia que no se deja conducir y que aquello que me digan ni siquiera lo escucho. Espero estarme dando a entender en el sentido de que esta mirada crítica implica saber escuchar a los demás y aprender a tomar las cosas que realmente construyen. Te estoy compartiendo en pantalla una imagen que, si bien es cierto, no es de una iglesia católica romana, es una iglesia anglicana que en algún momento, digamos, no estaba en comunión
con Roma, no estaba en comunión con el Papa, pero sin embargo los sacramentos que ellos daban eran válidos, tenían una validez en nuestra iglesia. Si había alguno bautizado en la iglesia anglicana, era reconocido ese bautismo también en la iglesia católica. Sin embargo, hoy precisamente por este tipo de cosas que se han ido deformando en las demás profesiones religiosas, en algunas sectas protestantes, como te lo menciono, el anglicanismo, la iglesia metodista, la presbiteriana y algunas otras, han empezado a adquirir este tipo de eh, ritos, finalmente, ¿verdad? A modo de sacramentos que obviamente, repito, no tienen validez. ¿Por qué? Porque se está intentando acoger algo que intrínsecamente va contrario a la naturaleza y aparte va contrario al plan de Dios. Entonces, cuando uno intenta hacer esa manipulación, se ha cerrado, ¿verdad?, a la inspiración del Espíritu Santo. Hay mucha gente que en nombre del amor intenta defender este tipo de cosas y lo único que están haciendo es finalmente atentar contra lo que Dios ha dispuesto. Si nosotros no tenemos una mirada crítica y aprendemos a distinguir lo que está bien de lo que está mal, lo que Dios ha dispuesto, de cómo se tienen que hacer las cosas, pues nos vamos a ir nosotros también deformando una fe a nuestro modo y no al modo de Dios. Y eso en consecuencia nos traerá a una deformación en la moral cristiana. No soy yo quien ha puesto los mandamientos, no es el párroco quien ha puesto los mandamientos, ni siquiera es el mismo papa, es Dios mismo quien en la Sagrada Escritura y en la Santa Tradición se ha revelado y ha dispuesto una moral para que cada uno de nosotros que nos llamamos católicos, que nos hacemos decir católicos, pues nos rijamos por ella. Pero, repito, esto se ha polarizado. Y unos, por un lado, empiezan a decir es que se debe de permitir este tipo de prácticas y hay otros, ¿verdad?, que se convierten en una rigidez extrema. Desgraciadamente no hemos sabido discernir. Hay cosas en las que la iglesia no se trata de que se actualice por actualizar, sino de que cada uno de nosotros aprendamos a vivir en nuestro tiempo. La iglesia no debe de modernizarse, la iglesia debe de permanecer en la tradición, pero sí tiene que responder ante las situaciones que se van presentando. Repito, si tuviésemos nosotros mismos la formación, si nos dejáramos guiar por el Espíritu Santo, por la doctrina de la Iglesia, muchas de estas cosas nosotros, ¿verdad?, como laicos, como personas que nos estamos formando en la fe, no tendríamos dudas y no caeríamos en esas falacias de decir, es que la Iglesia debería de aprobar esto, es que la Iglesia debería de permitir esto otro. En tu familia, quien pone las reglas son los padres de familia y quien esté fuera de ello no debería de entrometerse. Pueden llegar y darte un consejo, pero quien rige ahí eres tú. En la iglesia no perdamos de vista que es Dios el que rige. Cada uno de nosotros estamos llamados para precisamente no dejarnos manipular. Jesús entiende perfectamente lo que estaban diciendo aquellos compatriotas, sus paisanos, y no por eso se deja manipular, no por esta especie de chantaje que le empiezan a hacer, él termina cediendo, ¿no? Y convertirse en un milagrero. Si él no realiza milagros en Nazaret, es precisamente por la actitud que tienen ellos, no porque no los pudiera hacer, no porque no quisiera, sino porque él entiende que no será lo mejor. Pidámosle al Señor que también nosotros tengamos ese discernimiento para mantenernos fieles a la moral cristiana y que recordemos que somos también, debemos de responder que somos copartícipes en la construcción del reino y que si soy bautizado, soy católico, también debo de comportarme como tal. Nos consagramos a la Virgen diciendo juntos, oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti y en prueba de mi filial afecto te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser, ya que soy todo tuyo, Madre de bondad, guárdame y defiéndeme como cosa y posesión tuya. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra las perversidades y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que tengas un excelente día y una excelente semana. Que la gracia, la paz y el amor de nuestro Señor permanezca contigo y con tu familia. Comparte este evangelio. Ayúdanos a
evangelizar a otras personas y que escuchen la palabra de nuestro Señor. Que Dios te bendiga.